¿Cuánto pesa su vida? Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que sientan en sus hombros las correas. ¿La sienten? Quiero que la llenen con todo lo que tienen en su vida, empezando por lo pequeño. En las repisas, en cajones, las chucherías y colecciones. Sientan cómo aumenta el peso. Agreguen cosas más grandes. Ropa, algunos aparatos, computadoras, sábanas, televisor. Imagino que pesa mucho, ahora más grandes. Un sillón, su cama, una mesa. Metan todo, su auto, guárdenlo. Su hogar, ya sea un apartamento o una casa. Quiero que lo metan todo en esa mochila. Traten de caminar. No es sencillo, ¿verdad? Eso nos hacemos diariamente. Juntamos peso hasta que no podemos avanzar. Y no se confundan. Avanzar es vivir. Ahora, le voy a prender fuego a la mochila. ¿Qué quieren sacar? ¿Fotos? ¿Fotos de personas que han olvidado? Beban ginkgo y dejen que se quemen las fotos. Es más, dejen que se queme todo e imaginen despertar mañana sin nada. Es emocionante, ¿o no? Buenas tardes, amigos. Esto es Ocio, Preguntas y Café. Y hoy estamos reunidos, como siempre, entre amigos para una tarde de ocio con buenas preguntas y, por supuesto, un buen café. Tenemos la continuación de una serie de videos que van a discutir el tema del éxito como es entendido en nuestra sociedad. Y pues estamos acompañados nuevamente de Daniel y Diego, que pues para los que no han visto videos anteriores, nuevamente van a presentarse. Adelante, muchachos, cuéntenos un poquito quiénes son e inviten a nuestros seguidores a quedarse en este video. Bueno, hola a todos, mi nombre es Diego Gómez, para los que no han visto los videos anteriores. Pues la idea de hoy es poder hablar sobre seguir o continuar esta línea crítica del concepto de éxito en nuestra sociedad y nuestra cultura. Y bueno, la idea es hacernos preguntas en relación con eso, así que motivados a quedarse. Adelante, Daniel. Gracias, Diego. Muchas gracias, Dani. Sí, pues Daniel Valencia. Como mis compañeros estaban diciendo, pues estamos continuando esta línea temática de antiéxito, si se pudiera decir, pues no necesariamente para guiarlos al fracaso, sino como una manera pues, de hacer una crítica un poco más reflexionada, un poco más detenida sobre los discursos que se nos presentan a diario, casi desde diferentes posturas, ¿no? Desde seminarios, libros, no sé, desde diferentes momentos, como los secretos para llegar al éxito. Entonces, pues nada, bienvenidos. Y por supuesto esperando sus comentarios y que les agrade mucho y que pues sea un espacio también para con nosotros pensar y discutir todas estas ideas, ¿por qué no? Bueno, muy bien, efectivamente, no olviden suscribirse y hacer sus comentarios. La idea es un diálogo. Bueno, entonces el primer punto para darle inicio a esta conversación es la concepción de éxito desde la que se sitúan la mayoría de estos discursos que mercadean el éxito. Entonces, la idea es que ustedes puedan elaborar sobre este punto y comentar desde sus perspectivas cómo entienden esa concepción de éxito que tienen estos discursos que mercadean la idea de éxito. Adelante, Diego, ¿quieres? Dani. Bueno, así como lo expresamos, pues los que vieron el video anterior, me parece que un poco la concepción de éxito se basa en primer lugar en una premisa en términos de digamos, de la ganancia de cosas, ¿sí? O de dinero. Entonces, para mí,
uno de los principales elementos que priorizan estas personas, por lo general, que Dani denomina mercaderes del éxito, tienen que ver con un tipo de éxito realmente. Para mí, cada vez que escucho esos discursos o cada vez que leo un libro de ellos, el principal éxito al que hacen referencia tiene que ver con un éxito financiero, es decir, tiene que ver con un elemento de acumulación de dinero. Entonces, creo que lo que está en la base de la mayoría, por lo menos de los que he escuchado, de estas personas que motivan con sus discursos a lograr el éxito, lo que está en la base en términos de lo que he escuchado, tiene que ver con un alcance económico. Es decir, para poder lograr el éxito tienes que tener mucho dinero. Para poder tener mucho dinero tienes que trabajar muy fuerte. Y para trabajar fuerte pues tienes que tener unas características, unas cualidades, y eso es lo que ellos promueven. Pero me parece que esa base en términos de lo financiero y de lo económico, para mí va a ser muy criticable, que más adelante lo abordaría. Daniel, ¿quieres continuar? Ya estás... Claro. De hecho, pues un poco recalcar lo que estaba diciendo en el anterior video, es decir, la concepción del éxito es una concepción muy maleable, ¿cierto? Con respecto a ¿qué? Pues a lo que se desea en los tiempos, ¿cierto? Cada tiempo va trayendo sus propios deseos. Y es donde yo creo que hay que situarnos. Mi percepción sobre el éxito es que se trata de una cuestión realmente antropológica, es decir, todos los seres humanos realmente quieren ser felices, y esa felicidad, por supuesto, la llevan digamos, a ponerla, como a yuxtaponerla más bien, junto con el concepto del éxito. Toda acción realmente se ve referida al deseo. Entonces, lo que decíamos la otra vez era que, pues por supuesto, para que la acción se dé, tiene que estar motivada por un deseo. Los discursos que nosotros muchas veces vemos del éxito, a veces vemos una exacerbación de que las acciones terminen en una satisfacción, pero también pueden terminar en un fracaso. Es decir, al deseo le sucede la acción, y la acción puede terminar tanto en una satisfacción del deseo como en una frustración del deseo, ¿ya? Y esa parte también hay que tenerla allí presente, ¿sí? Entonces, un poco desde la idea que se centra o se motiva esta charla un poco es a dar a entender que esa es otra parte que nosotros tenemos que tener presente, que el éxito no es tan fácil, que no es tan para todos, no está allí como a pedir de boca, que no es simplemente agarrarlo, y que si tú no lo agarras pues entonces es porque tú no quieres, ¿no? Que hay otros elementos allí que esperamos poder analizar en este video. Así es. Muy bien, Daniel, y entonces para continuar en la línea de lo que planteas, digamos, tomaría dos elementos. Uno, que efectivamente, puesto que el deseo se gesta en la ausencia o en la necesidad, estos mercaderes del éxito lo que mercadean es eso. Si lo que la gente tiene de una manera generalizada, podríamos decir en algunos contextos, una necesidad de dinero, porque el dinero resuelve muchos líos, entonces ellos elaboran un discurso que muestre cómo no solo desear ese tan anhelado éxito financiero o independencia financiera o en general, cómo resolver el lío económico, porque justamente lo que hay es una generalizada necesidad de lograr esas metas, justamente porque nuestra sociedad se ha organizado sobre la base de pues, un sistema económico y capitalista que da mucho valor al dinero y, uno podría decir, sobrevalora la idea de la capacidad adquisitiva. Entonces, por ahí, un elemento más para, digamos, justificar esa denominación que algunos podrían pensar que es muy socarrona, pero tiene un sentido, y es que esta gente mercadea justamente la fórmula para alcanzar y para alcanzar las metas o resolver los problemas que se entiende que la sociedad más anhela resolver, y por lo tanto que es donde más necesidad hay. Efectivamente, muchas personas están tratando de resolver sus problemas financieros, y aunque no los tengan, ellos creen tenerlos, porque resulta que no han podido lograr unas expectativas o unos anhelos, o sea, se han planteado unas necesidades que uno se podría cuestionar si son tan necesarias
o si son simplemente deseos fabricados por otros que tú has asumido, has introyectado porque haces parte de tu sociedad, pero no te has puesto a cuestionar si eso realmente vale la pena perseguirlo. Entonces, nuevamente decir, y esto es el segundo elemento, y es nuevamente plantear que nosotros no estamos invitando a que seamos unos fracasados, pues porque si la dicotomía es que no persigas el éxito como la última meta en tu vida o como lo que debe regir tu vida, entonces alguien dirá, o sea, me están proponiendo ser un loser. Bueno, algunos podrán ver eso así, pero quizá anterior a eso estamos cuestionando la mismísima dicotomía. La idea de que este discurso del éxito solamente tiene sentido cuando se es muy competitivo y cuando la idea de una sociedad es que haya mucha competición y por lo tanto solo algunos pocos se destaquen, son muy buenos en lo que hacen. Otras sociedades más cooperativas, en cambio, tienen otro talante y el éxito quizás se mide de otra forma o la concepción es otra. Pero puesto que estamos en esta situación occidental y moderna, pues desde allí es donde nosotros analizamos lo que ocurre a nivel de esos discursos. Bien, entonces complementaría y le volvería a dar la palabra a mis compañeros el tema de que el discurso de estas personas y la concepción de éxito que tienen efectivamente se basa en estos valores pues tan exacerbados que le damos como sociedad a la capacidad económica, y entonces hay una especie de fórmula para lograr ese poder financiero y en ese sentido realizar, comillas, tus sueños. Es decir, los sueños que nos han vendido una sociedad que, hay que decirlo, está enferma por el consumo. Entonces, ya esos estudios ya están bastante claros, ¿cierto? Y es en cuánto aporta la capacidad adquisitiva al bienestar y a la felicidad, entre comillas, eso, de una persona. Los estudios ya son muy claros, ¿cierto? Hasta $100,000 al año, uno podría decir que el dinero puede aportar mucho al bienestar y la felicidad de una persona o de su familia. Pero ya más de eso, pues no hay gran diferencia. En otras palabras, puede ser que lograr la capacidad adquisitiva para, qué sé yo, vivir en una casa digna te aporta felicidad, pero si logras la capacidad adquisitiva para vivir en una casa extremadamente lujosa, no parece ser que te aporte mucho a la felicidad. En últimas, si la casa digna está llena de las cosas que más importan para un ser humano, que es la integración social, el sentido, como lo plantea mi amigo Diego, y otros elementos que son muy valiosos, pero que rara vez se mercadean en nuestra sociedad, entonces la casa de $2 millones puede ser lo mismo que la casa más sencilla, o menos que eso. Entonces ese éxito centrado en la capacidad de adquirir poderes financieros o poderes económicos, pues es muy cuestionable desde esos estudios. Finalmente no parece ser que más dinero signifique más felicidad o más bienestar, sobre todo después de ese límite que serían como $100,000 al año. ¿Cómo estos discursos sobre el éxito son los máximos difusores de esa dicotomía éxito-fracaso y de que si no eres un winner, entonces eres un loser? Bueno, me parece interesante como lo propones porque, claro, eso da pie para analizar el caso del falso dilema. Cuando se da en lógica un falso dilema, se propone que pues, hay dos elementos que necesariamente son distintos y que debe haber o lo uno o lo otro. Es decir, que necesariamente se debe escoger entre lo uno o lo otro, como si no existieran más elementos o más, probabilidades para escoger. Entonces, más alternativas. Exacto, todas las alternativas quedan dispuestas solamente a los elementos y entonces se crea una situación de dilema. Cuando se habla de falso dilema es que pues, no necesariamente tiene que ser así, que están tal vez boicoteando o escondiendo las otras alternativas y que están dejando todo a un término pues, muy maniqueo pues, entre lo uno o lo otro, blanco o negro, etc. Y por supuesto esto es una ayuda muy útil si uno quisiera hacer que los demás entraran conmigo a ser persuadidos por ese discurso del éxito, que si no eres exitoso, automáticamente considérate un fracasado. Y por supuesto, en tiempos como estos tan acelerados, nadie quiere ser un fracasado. Es más, a nadie le gusta realmente sentirse
como el fracasado del paseo. Entonces, eso nos formula a nosotros la idea de que estos discursos que aparecen en libros, seminarios de autoayuda alrededor de la vida financiera, necesariamente tienen que utilizar esta herramienta y les es muy útil. Yo diría que no es cierto, es así como lo planteamos, un falso dilema, porque no necesariamente existen dos tipos de perspectivas para la vida, ¿sí? La vida no solo se trata del éxito financiero, la vida no solo se trata de una carrera para ver si te posicionas en las mejores etapas o más bien como en las mejores posiciones con respecto a los demás. Eso no es cierto. La vida nunca se ha planteado esencialmente como con ese tipo de dinámica. Tal vez para nosotros sea importante. Si para nosotros es importante es porque nosotros lo hemos inventado. No es que necesariamente sea así. Algunos comenzaron como a decir o a justificar este tipo de pensamientos, de falsos dilemas, al tratar de unirlos con un cierto tipo de mentalidad que nos ha parecido también en algún momento confusa y ambigua, que es el darwinismo social. Una perspectiva mal entendida del concepto de evolución. Tú ahí pues podrás incluso ahondar, Dani, que entendés muy bien este tema, pero me parece a mí que es una falsa perspectiva o una perspectiva mal entendida del concepto de evolución cuando se dice que es que solamente los que logran entonces evolucionar y ser los mejores, pues entonces ellos tienen ese el derecho ganado por su esfuerzo a ser los reconocidos, a liderar, a ser los que permanezcan y los que prevalezcan. Un sentido muy mal entendido, porque pues, de eso realmente no era con lo que estaba hablando Darwin, y por supuesto no se le puede automáticamente agendar a toda la dinámica de la sociedad en términos de lo económico, en términos de lo social o lo cultural. Pero muy fácilmente se oye hablar a muchas personas de este tipo de cosas, ¿no? Es que esa es la evolución, yo evolucioné y tú no. Entonces tú te quedas y yo sigo y yo prevalezco sobre ti. Totalmente ambiguo, totalmente confuso el discurso. Entonces creo que también vale la pena que analicemos ese falso discurso, ese falso dilema, y que le pongamos fin, porque eso por supuesto tiene unas consecuencias tenaces para nuestra salud mental, nuestra tranquilidad, nuestra espiritualidad, con la vida con el otro. Así es. Listo, Diego, cuéntanos un poco tu elaboración al respecto de esa dicotomía tan abusiva. Bien, quisiera empezar precisamente por lo que termina Daniel, que me parece que expone de manera muy precisa y muy clara el dilema como falso. También estoy totalmente de acuerdo que es un dilema falso, y para mí, por supuesto, tiene que ver con esa concepción de éxito que necesariamente tiene que ver con lograr y alcanzar algo, y si no lo puedes hacer, pues finalmente eres perdedor, o sea, no lo lograste. Y es un poco la idea del fracaso en términos, por ejemplo, de lo psicológico, y las implicaciones que puede tener que las personas adquieran eso finalmente como la única vía o como un estilo de vida, en términos de que si no se logra el éxito, entonces soy un fracasado. ¿Cuáles son las implicaciones realmente para esas emociones o esa dificultad de poder afrontar un fracaso determinado? En psicología sabemos que precisamente los fracasos son los que nos llevan básicamente a repreguntarnos la vida, a preguntarnos sobre lo que estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces sí me parece muy importante llamar la atención en esa dicotomía, básicamente por todas esas implicaciones que podría tener para el bienestar. O sea, ¿qué significa entender que el éxito solamente se logra cuando yo tengo una gran acumulación, y si no lo puedo hacer, entonces no hay nada en la vida? Es decir, soy un absoluto fracasado. Es decir, me parece que hay unas implicaciones complejas, y por eso me parecería importante llamar la atención críticamente sobre seguir esta línea. Gracias, Diego. Muy interesante tu postura. Yo quisiera agregar simplemente un par de comentarios y pasar al siguiente punto. Primero,
es que, en efecto, este falso dilema es un poco al estilo de lo que planteaban algunas posturas religiosas, y es o infierno o cielo, ¿cierto? Y entonces pareciera que toda la vida se organizaba entre si voy a ser un pecador o si voy a ser salvo. Alguien diría que de hecho esto no es ni siquiera una elección. Pues ¿quién quiere ir al infierno si te lo pintan sobre todo como una especie de lugar de castigo y de sufrimiento eterno? Pues qué cosa tan perversa. De la misma manera nadie quiere ser un fracasado. Entonces alguien diría que ni siquiera es un asunto dilemático, sino que yo tengo que estar del lado de los que son exitosos, y esto me pone en un estrés tremendo del hecho de observar el devenir de mi vida y darme cuenta de que es que lograr semejantes niveles de, por ejemplo, capacidad adquisitiva, pues no es para todos, y de hecho que uno se puede llegar a encontrar muy lejos de ese nivel de capacidad adquisitiva, por decir un ejemplo, que es donde más se centra el concepto de eso. Entonces sí, me parece que de hecho, aún como dilema, el asunto es bastante fallido, diría yo. Bueno, entonces quisiera plantear, para darle más, digamos, más hondura al análisis, una característica que parecen tener en común estos discursos sobre éxito, y aquí nombres como el de Yokoi Kenji o el de Robert Kiyosaki seguramente van a salir patentes, y es la idea de que el discurso se caracteriza por brindar soluciones simples, y pareciera ser que no solo que el problema es simple, el problema del éxito es simple, sino que también la solución para lograrlo es simple. No sé, Diego, si quisieras empezar a comentarnos tu elaboración al respecto. En ese asunto me parece importante un poco reconocer que esos discursos simplistas o reduccionistas, para mí lo que hacen es desconocer finalmente toda una historia social y cultural. El brindar fórmulas específicas, concretas para lograr el éxito es anular toda una historia. Es decir, yo no puedo decir, tú puedes lograr el éxito simplemente con ser disciplinado. Ahorita vamos a hacer alusión a alguno de estos gurús. O puedes lograr el éxito solamente teniendo unas características o unas cualidades de personalidad, y ya con eso, digamos, vas a lograrlo. Es decir, redactar una fórmula, un diagrama, y decir, si sigues este camino, si sigues el paso a paso de esto que yo te estoy diciendo, te aseguro que vas a ser exitoso. Eso, por supuesto, es absolutamente reduccionista. En primer lugar, por lo que ya dije, desconocer totalmente las características sociales y culturales de cada país, de cada región, y segundo, desconocer también el desarrollo totalmente subjetivo e individual de cada ser humano, de las condiciones en las que se desarrolla, de las condiciones relacionales que se le prestan en determinado momento de la vida. Entonces, todas estas características hacen que el asunto, más que del éxito, sino que vivir una vida óptima, digna, pues se complejiza, pues porque no se reduce simplemente a una fórmula y a seguir unos pasos para poder lograrlo, sino que está mucho más allá de eso. Entonces, lo que haría énfasis en relación con ese tema, Dani, del simplismo y del reduccionismo, tiene que ver con la anulación, primero de la cultura y de la social, es decir, de la historia, y segundo, con unas características muy particulares del desarrollo de cada ser humano. Daniel, ¿cuáles son tus pensamientos? Bien, ¿no? Excelente. Yo creo que también me sumo un poco a lo que decía allí Diego, a la crítica, pues, de tener que necesariamente ver lo simple que puede resultar que una persona, gracias a, no sé, un paso en su vida, una simple decisión, pueda ya asegurar el éxito. Y muchos de los mercaderes del éxito, como tú llamas, pues, de estas personas que se dedican a dar estos discursos, a crearlos, a darlos, incluso a enseñarlos por todo el mundo, tienen esa característica. Yo le llamo como el solicismo clásico de la autoayuda, ¿sí? En el que, pues, muchas cosas que son complejas se refieren básicamente a que tú puedas en algún momento levantarte un día y ¡pum!, decidirte a tener una actitud más positiva,
o como decía Chris Gardner, a un plan A y ceñirte al plan A. Chris Gardner es este corredor de bolsa que se hizo muy famoso por su libro The Pursuit of Happiness, que luego convirtieron en una película protagonizada por Will Smith, La conquista de la felicidad o La búsqueda de la felicidad. Pues es la película, el libro está basado en pues, su vida, una vida muy pues, cargada de muchos asuntos emotivos, pero a lo que voy es que cada vez que entrevistan a Gardner, él siempre tiene como una lista de lo que va a decir, y lo primero que dice es stick to the plan A, es decir, mantente en el plan A. Y de hecho tiene una frase que de hecho estuve anotándola, la dijo en varias ocasiones, decía: Michael Jordan, Oprah y Barack Obama están donde están porque se mantuvieron en el plan A, no hay plan B. Entonces cuando tú, necesitado del carácter pues que requiera éxito, oyes estas palabras y dijeron, claro, el plan A es ser exitoso y hay que mantenerse en el plan A, no hay plan B. Eso es un poco referido a nuestro punto anterior. No hay oportunidad de estar en el otro punto, que es el fracaso. Yo tengo que estar en el éxito, un falso dilema. Pero todo lo hacen lucir muy fácil, ¿sí? La solución para que tú puedas ser como Michael Jordan o Oprah o Barack Obama y puedas estar allá donde ellos están es mantente en el plan A. Pues al parecer eso no es tan sencillo, eso es una solución simplista y hay muchas otras cosas que a veces no dependen de nosotros que nos van a hacer voltearnos del plan A. Muchos plan A, miles, millones de plan A no se están llevando a cabo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, Daniel, ahora me planteaste una pregunta o me diste la oportunidad, digamos, de elaborar sobre el darwinismo social y un poco eso también refiere a lo mismo, y es la idea de que la sociedad es una especie de situación de selección natural donde la competición es despiadada y donde el que vive vive y el que muere muere. Y entonces claro, el que logra el éxito es el que es algo así como más perseverante, más inteligente. Efectivamente, ojalá todo el mundo pudiera tener las habilidades sociales de Oprah Winfrey, la perseverancia y el biotipo de Michael Jordan. ¿Cuántos jugadores de baloncesto, incluyéndome a mí, intentaron saltar un poco más alto y no pudieron, simple y llanamente porque su biología no los permite? O porque no están tan dispuestos y tan motivados a tener un entrenamiento tan riguroso. Tal vez el baloncesto era solo una parte de nuestras vidas y no todas nuestras vidas, y eso también debe dar un mensaje para quienes nos escuchan. Y el otro personaje que planteas es Barack Obama. Barack Obama, que tenía pues unas habilidades como líder y una especie de faro de valores pues que no todo el mundo tiene, digamos, la posibilidad de presentarse así ante la sociedad. Entonces ahí uno puede muy fácilmente, la característica de estos discursos es que no resisten un análisis juicioso. Un análisis medianamente superficial de lo que están planteando ya muestra sus tremendas debilidades. Por ejemplo, Yokoi Kenji, muy querido el tipo, y esto es algo que tenemos que aclarar aquí. Nosotros no estamos cuestionando a estas personas porque nos caigan mal, de hecho no estamos cuestionando a estas personas, estamos cuestionando, criticando, haciendo análisis críticos en el sentido científico y filosófico del término, de su discurso y de sus ideas, no de sus condiciones personales, que son cosas que no se pueden cambiar, pero en cambio los discursos y las ideas sí se pueden cambiar, uno puede modificar los discursos y las ideas. Luego esto no es en contra de Kiyosaki ni de Yokoi Kenji como persona y tampoco de Gardner como persona, los respetamos como seres humanos en su dignidad y en sus condiciones de ser orientales o de tener las vías que tienen. Quizá de hecho tengan mucho de ejemplar, ¿por qué no decirlo? Ya Diego quizá podrá aportarnos algo al respecto, pero lo que criticamos y cuestionamos son más que nada sus discursos, sus ideas, que además son muy difundidas en sociedad y entonces la sociedad, la gente toma esto como propio, lo introyecta e intenta a veces organizar sus vidas de la mano de estos consejos, de estas recomendaciones, lo cual pensamos
no sin razón, que puede ser perjudicial, estresante o quizá llevarnos a una vida indigna, ¿por qué no decirlo de plano y de forma clara? Entonces, esos son elementos que digamos que están allí. Por ejemplo, Kenji plantea que la disciplina es la clave y que si pudiéramos poner un poco de disciplina a la inteligencia que tenemos los latinos seríamos algo así como muy exitosos, igual que los japoneses, y compara todo el tiempo esas dos cosas. O, por ejemplo, Kiyosaki plantea que si usted entiende el sistema financiero y logra dominar un poco el tema del flujo de dinero, entonces usted puede volverse millonario. Bueno, dejo allí para que podamos elaborar en el punto que sigue, que es justamente el tema de los carismáticos y de los entretenidos que pueden resultar esos discursos, y que por esa misma razón se tornan muy difundidos, muy valorados en la sociedad. No sé, Daniel, qué elaboración tienes al respecto o de las ideas que hemos estado discutiendo y que quieres aportar. Claro, uno encuentra ahí, Dani y Diego, y pues a las personas que nos ven y nos oyen, una cierta línea que compone mucho este tipo de personajes, o este tipo de discursos más bien, y es su forma de entrarle a la gente. Por supuesto, un cuento se vende si agrada, si de entrada uno puede sentirse identificado con eso, ¿cierto? Si no está muy elevado, sino que está mucho más cercano a, no sé, a las anécdotas, a los recuerdos, a las emocionalidades. Y me parece que esto es algo que ellos han estudiado muchísimo, la forma en la que uno puede ser, digamos, parte de la vida de esa persona solo por contar una historia, solo por hacer una especie de chistes, de bromas que puedan, digamos, cortar la brecha de separación, de desconocimiento de ese otro sujeto conmigo, y que se pueda él fácilmente identificar con el discurso que yo le estoy dando. Esas son básicas reglas de persuasión, si uno quisiera pues adoptarlas, y por supuesto eso lo hacen hasta los políticos, ¿sí? Pero a lo que yo quisiera como apuntar es a que muchos de estos discursos cuentan con un contenido anecdótico fuerte, y resulta que no de lo anecdótico nosotros podemos sacar hechos. Una anécdota no es un hecho. A partir de una anécdota nosotros no podemos sacar reglas generales que nos puedan servir para universalmente tener una visualización de cómo funciona nuestra vida, la vida en sociedad, el tiempo en que vivimos, la política, etc. No se puede porque las anécdotas pues son eso, ¿no? Anécdotas, cosas que pasan y que no siempre pasan de la misma manera. Doy un ejemplo aquí como para resumir el asunto. Me acuerdo de dos. Me acuerdo de Robert Kiyosaki proponiendo en el libro que más lo hizo famoso, que lo hizo entrar pues en esos discursos de autoayuda financieros, Padre Rico, Padre Pobre. Él hablaba acerca de que tenía un padre rico y un padre pobre. Ya nosotros lo sabemos, o si no se han dado cuenta, pues eso fue solamente una pequeña artimaña que él elaboró argumentativamente para presentar su historia, pero realmente no hubo un padre rico. Y más adelante dice en su historia que es como el padre pobre había estado muy involucrado en procesos educativos formales hasta llegar a tener un doctorado y ser profesor en una universidad. Y como ese padre rico ni siquiera había terminado la preparatoria, que entonces la educación formal te enseñaba a ser solamente empleado y solamente un servidor. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, a partir de esa anécdota, que ya incluso sabemos que se basa en una cuestión pues mentirosa un poco, entonces si nosotros estudiamos necesariamente tenemos que ser empleados. Me pregunto yo cuántas personas muy exitosas en el mundo en este momento no tendrán sus pregrados, sus posgrados, y podrán decir esto es mentira, ¿sí? Para muchas personas, incluyéndome, la forma en la que pudimos medianamente tener una formación, una oportunidad en la vida fue la escuela y la universidad. Entonces no es cierto que simplemente la escuela te dé como producto unos empleados esclavos que no puedan ser críticos de sí mismos y de la sociedad. Y también a veces Yokoi Kenji se ponía también en la idea pues de traerle anécdotas y chistes
cotidianos a la gente y a partir de ellos explicar cosas más grandes. Pienso que es también una forma de empatizar con el público y hacerlo reír, pero realmente de anécdotas y de chistes pequeños muy poco se puede sacar para armar teorías grandes que impliquen necesariamente ser exitoso para todos, para japoneses, para colombianos y para todos. Ok, de acuerdo, Daniel. Si la observación no es sistemática, si uno tiene una visión general de las cosas que permita ver mucho más allá de un caso, quizá las teorías pues no son pues, muy difíciles. Claro. Sí. Adelante, Diego, ¿qué elaborarías sobre este punto? Bueno, yo diría que pues tengo como dos elementos ahí. El primero tiene que ver que, como lo menciona Daniel, por supuesto, es una estrategia del carisma, una estrategia de saber llegar a las personas y de poder vender el cuento, ¿sí? Entonces, como estrategia, pues me parece que lo que hay que hacer es poner precisamente lo que estamos invitando, el ojo crítico ahí, ¿sí? Porque es lo mismo que la estrategia de la falsa dicotomía éxito-fracaso, que tiene que ver con también poner el punto en las emociones de las personas, es decir, en el miedo más que todo. Y eso también se utiliza pues a nivel de la política. Es decir, cuando yo voy y trabajo exactamente sobre el miedo, pues finalmente puedo llevar a la inhabilidad de la acción, por ejemplo, o hacer acciones con miedo. Es decir, trabajar sobre las emociones del ser humano, pues finalmente implica un nivel grande de persuasión. Entonces, como estrategia me parece que es complicado y que por eso es importante siempre tener una mirada crítica frente a este tipo de discursos, que lo relaciono en términos de la estrategia carismática o chistosa, un poco más bien con el simplismo y con el reduccionismo. Porque lo otro en términos de lo que decía Daniel, pues me parece bien, pero por ejemplo sobre las anécdotas, sobre los mitos, sobre los cuentos, pues por supuesto que son estrategias también, pero no son estrategias desafortunadas para mí. Pues porque en primer lugar vuelven sobre lo simbólico y me parece que al volver sobre lo simbólico pues es importante. Lo que pasa es que la utilizan erradamente, es decir, no es la estrategia por sí misma que es la que está errada o la que no sirve, ¿sí? O la que está relacionada directamente con este falso discurso del éxito. Porque finalmente sí es importante este mundo simbólico, por ejemplo, para entender cosas, para poder comprender incluso muchas de las cosas de lo que somos como seres humanos. Entonces, me parece que el énfasis para mí hay que ponerlo en que se utiliza como estrategia precisamente para un nivel de persuasión y que es un poco el juego con las emociones del ser humano para poder vender algo, para poder vender una idea. Sería algo así como que el problema no es tanto la estrategia per se, sino lo que se quiere difundir o aquello para lo que se quiere persuadir. Quizá ahí es donde estaría, digamos, la mayor crítica. Claro, evidentemente con historias y con anécdotas se te puede persuadir, por ejemplo, en literatura o poesía, pero finalmente la pregunta es si esto tiene pues, las repercusiones sociales, teóricas y de solución a los problemas que enfrentamos como sociedad, como para decir que se tienen que tomar en serio. Bueno, muy bien. El último punto, y yo creo que podríamos unir los dos, si les parece, los dos últimos puntos son el tema de que al parecer esta postura de que el éxito depende de nuestras decisiones tiene una afirmación que no es ni tan implícita, sino que es explícita de estos discursos, que es que el éxito depende de nuestra decisión, de nuestras acciones personales, y también si no somos exitosos, entonces es porque tenemos algún defecto del carácter. Entonces termina siendo tu culpa que tras de que no llegas a tener esos niveles de capacidad adquisitiva, es porque eres perezoso, es porque no eres inteligente, como le dice Kiyosaki, que plantea la idea de IQ financiero, es porque no te has preocupado por analizar esos sistemas o tienes algún defecto del carácter como pobres habilidades sociales o pereza, qué sé yo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, ahí vuelvo sobre el punto que había mencionado y es precisamente anular una historia y anular un proceso de desarrollo individual y subjetivo.
cuando mencionas o cuando estos autores mencionan que el punto está básicamente en la pobre adquisición de algo o que tiene que ver con una cualidad muy particular y muy específica, reducir el asunto del éxito y de poder lograrlo a ese elemento, pues me parece que es reducir la comprensión de lo que significa el ser humano y de lo que significa cómo aborda la realidad el ser humano, es decir, ignorar, por ejemplo, todo un proceso de desarrollo psicológico y de la individualidad. Eso por un lado. Uno de los temas que alcancé a escuchar de estos autores tiene que ver precisamente, uno, con la disciplina y con poder no rendirse, es decir, tener como la fuerza de voluntad de poder perseguir algo y no rendirse, o sea, no poder rendirse, porque es que si te rindes, entonces no tienes esa cualidad que tienen las personas que son exitosas. Eso me parece que precisamente finalmente es anular cómo vive cada persona sus experiencias. Y hay otro punto que me parece también importante, que también lo he escuchado mucho en estas personas, y tiene que ver con pues arriesgar finalmente la salud mental o incluso la salud en general por apresurarse en términos de alcanzar algo. ¿Y esto cómo se ve en estos discursos? Con el discurso del significado del tiempo. Y digamos la consigna de que pues yo como ser humano vivo poco tiempo. Y entonces si vivo poco tiempo, entonces tengo que aprovechar al máximo cada segundo que tengo. Y como el discurso es pues la única forma de poder lograr ese éxito, poder lograr la felicidad, tiene que ver con una base que es una base financiera y económica, entonces mi tiempo yo lo tengo que invertir absolutamente todo en producir, ¿sí? Entonces ese elemento de el tiempo es supremamente valioso, pero ¿es valioso para qué? Para producir. O sea, ahí no hay nada más valioso, sino que necesariamente tengo que producir. Entonces ese me parece que es otra de las características que me parece compleja en estos discursos. Muy bien. Muy bien, entonces algo así como que el tiempo es oro y entonces hay que invertir muy bien el oro que uno tiene. Daniel, ¿qué opinas sobre este y el punto de que pareciera ser que siempre es la culpa de un defecto de carácter o la culpa de la persona no ser exitoso? No hay realmente cómo convencer a la gente de que no se trata de ellos solamente. Es decir, es muy fácil entender que yo puedo ser el causante de mi fracaso o de mi éxito, y una vez más, otra vez, ese falso dilema, cuando yo soy el único que ve el mundo a través de mis ojos. El mundo es lo que yo veo a través de mis ojos, entonces es muy fácil entender que el fracaso o el éxito están dados gracias a lo que yo haga con ellos. Entonces no es fácil, por lo menos, convencer a la gente de que no. Pero sí podría aportar, digamos, unos discursos que pudieron haber estado como detrás de esa exacerbación de la idea individualista, solipsista, de que el éxito o el fracaso dependen solamente de mí. Además de lo obvio que es el discurso del capitalismo y del neoliberalismo, está la programación neurolingüística. Desde los 70s se vino dando esta nueva ola de pensar que había un cierto tipo de terapia, de psicoterapia, que tenía que ver con la formación de un carácter a través de una programación, una cierta programación que se le hacía al cerebro por medio del lenguaje. Pues por supuesto no tenía nada ni de neurológico, nunca se le comprobó nada, tampoco tenía ningún ligue serio con la lingüística y por supuesto no tenía nada que ver con el lenguaje de programación. Entonces el PNL, como lo llamaban, quedó en pseudociencia. Pero luego, años después, salieron unos discursos, ¿cierto? Pues porque eso siguió, ¿no? Pues la idea de que eso era pseudociencia ya se tenía, pero esos discursos se fueron digamos, sobreviviendo. Ya más o menos 2006, 2007 apareció un discurso de PNL
menos dado a la idea científica y más dado a la idea emocional, a la idea cósmica. Esto era ya un discurso de nueva era. Y aparece el libro y el documental El Secreto, que no sé si ustedes se acuerdan, se basaba en la idea de la ley de atracción. Todo lo que tú como individuo le pidas al universo, le ordenes, ¿cierto? Desees, pues lo vas a tener en términos de qué tan grande sea tu deseo y tu instancia pues de conseguirlo, porque te lo mereces, porque eso es lo que tú deseas, ¿cierto? Afortunadamente vemos años más tarde que todavía no hay mucha gente que a partir de ese deseo haya obtenido los yates, las mansiones, las mujeres, las parejas, los trabajos que hubieran deseado, ¿no? Entonces ya sabemos que eso fue una mentira. Entonces solamente es mirar cómo le ha ido a la gente que piensa que a partir de sí misma se va a anclar o se va a llegar su éxito, y mirar todo su proceso y darse cuenta de que no fue así. No pudo ser así, que solamente por la mirada propia no van a llegar al éxito. Difícil convencer a la gente, pero se puede llevar a mirarlas, que en términos pues, prácticos eso no va a pasar nunca. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera plantear entonces mi perspectiva sobre estos puntos. Efectivamente, es como si terminara siendo, no solo te venden la idea de que tienes que asumir una idea de éxito muy perversa, basada en una idea de competición despiadada, con la idea del darwinismo social de base, que aunque no se diga, está en ese discurso. Insistimos en que el darwinismo social es una cosa falsa, se entiende como falsa desde hace mucho rato, y se entiende muy alejada de las ideas originales de Darwin, que se entienden en biología, que son, por supuesto, vigentes y que son muy valiosas en términos biológicos para explicar una gran cantidad de cosas. Pero el darwinismo social es otra idea. El darwinismo social se basa en la concepción de que con criterios humanos se puede seleccionar quién sí y quién no en términos sociales. Por ejemplo, quién vive, quién muere, quién merece más o quién merece menos de lo que es la riqueza de una sociedad, quién tiene derechos reproductivos y quién no, etcétera, etcétera. Obviamente los criterios humanos no son iguales a los criterios naturales que proponía Darwin, porque una cosa es que la temperatura decida si un animal vive o muere en una situación de un contexto concreto, sino que los criterios humanos son siempre sesgados. Los criterios humanos siempre tienen valores referidos a culturas particulares y a visiones particulares de las cosas. Luego, nunca podemos decir que un criterio humano es más perfecto que el de una cultura que el de otra, y en ese sentido el darwinismo social falla de entrada. Es decir, no es lo mismo un criterio o una selección natural que una selección social basada siempre en un criterio que va a tener algún sesgo. Dicho eso, entonces, decir que efectivamente es como tras de que te venden la idea de que hay que ser competitivo y exitoso, lo cual es muy cuestionable y ya se ha hecho mucho daño en nuestra sociedad, deberíamos cambiar eso. Encima de eso te convencen de que si no tienes ese éxito es porque es tu culpa, ¿cierto? Porque es perezoso, pues. En términos psicológicos y sociales, esa es una idea demasiado estresante y enfermiza. Diría yo que es responsable de buena parte de las demandas de atención psicológica y en general de la atención en salud en muchos sentidos, porque es una idea que enferma, efectivamente. Y esto está ligado con la idea del estrés del tiempo es oro, ¿cierto? Si efectivamente el tiempo, la disciplina mía y el tiempo se traduce en acciones que me permiten acercarme a la meta, entonces esta idea de trabajar denodadamente, esforzarse al máximo por lograr esos poderes adquisitivos que realmente son muy cuestionables. Por ejemplo, uno de ellos es la idea de libertad o independencia económica, ¿cierto? Por ejemplo, te venden la idea de que tú puedes tomar decisiones para que el dinero trabaje para ti, y que si tú tienes esa inteligencia, en vez de la absurda, entre comillas, idea de que tú trabajes para el dinero, entonces te puedes convertir en rico, mientras que los otros son losers y son pobres. Pues qué cosa tan falaz. De hecho, es falso que el dinero trabaje para uno. Lo que hace un inversionista cuando invierte es tener una visión y la confianza de que entregarle el dinero a un CEO o a una persona que es poner a la gente a trabajar o fábricas a producir,
es decir, para trabajar, entonces esa empresa resulta exitosa, y si esa empresa resulta exitosa, tu confianza en haber entregado, en haber invertido en esa empresa se recompensa en alguna ganancia. Pero predecir que una empresa vaya a ser exitosa o no es muy difícil, por eso nadie puede predecir el mercado financiero ni el sistema de bolsa de valores. Mucha gente pierde su dinero porque hace mala apuesta o porque predice una cosa que no se cumple, por lo que es completamente falso que el dinero trabaje para las personas. El dinero, la riqueza de cualquier país se produce por el trabajo. Si no hay gente trabajando, no hay riqueza. El asunto es que algunas empresas, por el trabajo de sus directivos y de su gente, resulta exitosa, y si da la casualidad que hiciste el análisis correcto, la apuesta correcta, entonces obtienen recompensa. Hacer estos análisis correctos es muy difícil, y por eso la gran mayoría de las personas que invierten en el mercado financiero pues no se hacen millonaria. Hay que tener algo así como suerte por un lado, y a veces también muy buen criterio para analizar el futuro, para leer un poco qué va a ser exitoso, o qué se va a difundir, o qué va a ser muy vendido en el futuro. Entonces es falso esto de que el dinero trabaje para la gente. Esto es una completa falacia, y cualquier economista te lo va a decir, pero eso no es lo que vende Robert Kiyosaki. Bueno, muy bien, entonces, dicho eso, querido amigo Daniel, ¿qué te parece si damos un cierre para que nuestros seguidores nos sigan y continúen viendo esta serie? Bueno, muy bien, este ha sido el video 2, la charla número 2 acerca de el éxito desde una mirada crítica, desde una mirada reflexiva, con el ánimo, por supuesto, y queremos enfatizar en eso una vez más, no de que pues nos regocijemos en el fracaso, por supuesto que no. ¿Qué más quisiéramos que nuestras iniciativas laborales, personales, espirituales, incluso amorosas, en términos de pareja, pudieran llegar al éxito? Pero es eso, es solamente tener una visión más crítica acerca de si el éxito es lo único para lo que uno vive. Tener en cuenta también que no es tan sencillo como muchos de los discursos se plantean, y pues nada, que esto le llegue a uno debería ser más como una oportunidad para preguntarse, para verse, e incluso para preguntar y compartir. Entonces los invitamos pues, precisamente a eso, para que pregunten, para que también debatan con nosotros, para que compartan con algunas personas que pudieran estar interesadas. Les dejamos nuestras redes, y por supuesto pueden preguntarnos, ya sea en nuestras redes a cada uno individuales, o en las redes de @ociopreguntas y café. Los invitamos para que también estén muy atentos del siguiente video, que es el tercero de esta serie. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto. Adelante, Diego, tus palabras para pedir a nuestros seguidores. Bueno, ya para cerrar, me parece importante pues que las personas entiendan, como lo decía al inicio Dani, y es que pues no se trata de criticar a las personas, no se trata de criticar por criticar, sino que la idea es poder tener una mirada, ¿sí? Hacernos preguntas en relación con estas fórmulas, con este reduccionismo en que nos presenta el éxito, y que lograr el éxito consiste simplemente en ciertos pasos, y desconocer absolutamente toda una historia, desconocer el desarrollo del ser humano. Entonces la invitación a todos es que nos hagamos preguntas frente a estas personas que nos venden de manera muy fácil conseguir el éxito. Entonces muchas gracias, los invito a que nos sigan y a que dejen sus comentarios. Entonces solamente me queda invitar a nuestros seguidores a que comenten, a que se suscriban, y a que pongan en sus comentarios cuáles son algunas de estas falacias que ustedes consideran sobre este discurso del éxito, y que podamos hablar un poco al respecto. También, por supuesto, vale la crítica positiva, y es que si ustedes creen que esto tiene algún valor, ¿cuál es? De hecho, nosotros no hablamos mucho de eso hoy porque ese no era nuestro objetivo principal, digamos, pero por supuesto que a alguien le pudo haber venido bien una charla motivacional de Kiyosaki o de Yokoi Kenji o de Garner. Por supuesto que esta gente puede generar cambios en las vidas de las personas, y quizá algunos de estos cambios se hayan traducido en, qué sé yo, un mejor nivel de capacidad adquisitiva o de bienestar, y no dudamos de que esto pueda ocurrir de vez en cuando por allí. Lo que estamos cuestionando es la concepción de éxito que plantean,
y si las fórmulas que plantean para lograr esa idea de éxito pues son lo que son o son lo que pintan. Con eso entonces los dejamos para una siguiente ocasión. Esto es Socio Preguntas y Café. Chao, chao.